Sí, estamos acá en la delegación presidencial de la región del Biobío, a la espera, ¿verdad?, de lo que va a ser un punto de prensa acá en este lugar, donde los medios también están esperando para ver qué es lo que resulta de esta reunión, donde ya está en el lugar la ministra de Defensa Maya Fernández, el subsecretario del Interior Manuel Monsalve, además de personal del Ejército, de Carabineros, ¿verdad?, para ver este tema de seguridad, cómo se va a hacer y cómo se va a realizar y se va también a efectuar lo que va a suceder tanto en la región del Biobío también como obviamente en la zona de la Araucanía. Preguntaba yo fuera de cámara a algunas personas cómo se iba a realizar esta formalización que se esperaba de ella respecto de Héctor Yaitul y me decían que podía ser, mi pregunta además que todo, si era hacia la persona de Héctor Yaitul o si era también hacia como presidente, ¿verdad?, de la coordinadora, como líder de la coordinadora Arauco Mayeco. Y me decían que ese era uno de los temas justamente que iban a ver y a evaluar, si se hacía como líder, ¿verdad?, de la CAM o si también hacia lo que era la persona como una cosa distinta. Pues, a ver, yo no soy abogada para entender bien la distinción ahí, pero es importante porque, claro, como líder, él hace llamados. De hecho, podríamos incluso después revisar algunos de los llamados que él ha hecho, sucesivos llamados, ¿verdad?, de sabotaje, hablaba de apropiación, no de apropiación, sino que de recuperación de madera. Resistencia armada. Resistencia armada, etcétera. Todos esos elementos que han configurado una serie de delitos que están contemplados en la Ley de Seguridad del Estado. Sí. Es decir, cuando tú incitas en uno de los artículos, Libardo, lo hablábamos también, a la violencia. La pregunta es si se hace en la calidad, como dices tú muy bien, Dayan, de la persona Héctor Yaitul o del líder de la CAM. Y tiene una categoría importante esa distinción por lo siguiente, porque en un caso se configuraría la asociación ilícita, que es uno de los principales delitos más penados, y el otro es la participación individual. Yo creo que va a ser muy difícil separar las dos cosas. Creo que va en función de ser el líder de la CAM, ahí, y si deciden más adelante, cuando se inicia la investigación, configurarle la asociación ilícita, que por lo pronto no aparece. Pero recordemos que una vez se da apertura al proceso judicial, se puede incorporar una figura de asociación ilícita si así lo estiman los fundamentos de las pruebas que haya para ese efecto. Bien, entonces estamos esperando, Dayan, que llegue, o sea, que hable el subsecretario Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Sí, bueno, ellos están reunidos en un salón continuo acá del punto de prensa que se va a realizar en un ratito más. Estamos esperando que termine esa reunión y la prensa está obviamente acá en esta zona postada lista para obviamente hacer las consultas respecto de todo lo que se llegue a acuerdo allá en esa reunión que están realizando ahora y lo que va a hacer en materia de seguridad para las zonas donde obviamente han habido atentados y ataque incendiario todo este último tiempo. Sí, voy a estar acá atenta informándoles lo que vaya sucediendo. Súper importante lo que señalas, Dayan, porque recordemos cuándo fue esto, hace un par de días nada más en Cañete, un tremendo atentado. Recordemos que una casa quemada, una persona que le llegaron perdigones en la cabeza. No conocemos en este minuto su estado de salud, pero exacto, pero ¿te acuerdas lo que pasó en un video que se hizo viral cuando una mujer pedía por favor desesperadamente que dejaran pasar por las barricadas que había una ambulancia, Dayan? Sí, también, y por supuesto lo que ha ocurrido en horas de ayer, de la tarde y noche de ayer, más ataques, ¿verdad?, más autos quemados, y la verdad es que la seguridad es un tema que en este minuto están tratando en el salón de al lado para ver cómo se va justamente a resguardar la seguridad para las personas y todo lo que está sucediendo. Recordemos que se detuvo, ¿verdad?, Héctor Yaitul en horas de la tarde de ayer en un restaurante. Fue movilizado por la PDI a través de helicóptero vía aérea, obviamente para evitar también cualquier otro tipo de atentado. Sí, de todas maneras, fíjate, es importante porque el viaje del subsecretario del Interior tenía por motivo, por propósito, digamos, lo que está pasando en materia de seguridad, pero se suma naturalmente, Libardo, Francesco y también Dayan, la detención de Héctor Yaitul. Ahora, pero de todas maneras, Dayan, ¿cómo está la región? En el sentido de la alerta es mayor, hay tropas militares, ya sabemos que estamos en estado de excepción, pero en algunas zonas en particular, no es un despliegue total. El gobierno siempre lo ha llamado un estado de excepción acotado, aunque ya han dejado atrás ese concepto simplemente para plantear que la mejor estrategia, y esto es lo que ha dicho el gobierno, es justamente mantener a las fuerzas militares con algunas funciones específicas, en algunas zonas también específicas. No sé si y esta es la pregunta, si a raíz de lo que pasa con Héctor Yaitul hay un cambio en eso, le vemos una región más alerta, más preocupada.
Bueno, la verdad es que ustedes pueden ver ahora cómo estamos esperando, ¿verdad?, lo que resulta de esta reunión. Vamos a saber también, obviamente, cuáles son las nuevas diligencias o los nuevos lineamientos que se van a realizar respecto de esta materia. Yo en lo personal, la semana antepasada pude ir a la provincia de Arauco y lo que pude ver, al menos en ¿cómo se llama?, en el sector, era personal militar justamente realizando todo lo que era procedimientos de parar a los vehículos, obviamente ver la identidad de las personas. Eso por lo menos sí se está realizando allá en la provincia de Arauco, en distintas comunas, y acá en la región del Biobío las sensaciones de alerta, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo y lo que vaya a pasar. Controles de detención, controles de identidad y todo eso obviamente sí se realizan allá en la zona. Totalmente, Dayan. Queremos solamente señalarles que en el vértice inferior derecho, lo que usted está viendo en pantalla corresponde, ¿no es cierto?, a esta audiencia de formalización que se hace telemática. Ahí está, entonces lo decíamos, el abogado Román, y está también el fiscal y ella es la jueza. Ahí está la jueza de garantía. Justamente ahí dice, jueza de garantía, precisamente en la formalización, esperando qué va a pasar, si es que efectivamente se va a decretar o no prisión preventiva para Héctor Yaitul. Ella es la que decreta. Ella, exactamente. Justamente, así que estamos muy atentos. El nombre, porque ya he escuchado los fundamentos que tiene la fiscalía y he escuchado también el alegato que ha hecho el abogado Román, en donde le alcancé a escuchar que está cuestionando, le ha dicho al fiscal que esto no vaya a ser como ocurrió en la operación Huracán. Exactamente. Escuchemos. Justamente dice eso, perdona, Sí. Justamente dice eso, son las mismas pruebas del mismo modo y sabemos lo que pasó en la operación Huracán. Bien, escuchamos Sí, entonces a la escuchamos un jueza, poco a la jueza. Ya. De poder evacuar el traslado respecto al control de la legalidad de la detención, por favor. Muchas gracias, magistrado. Bueno, ya algo habíamos adelantado al evacuar el traslado en materia del incidente de recusación. No cabe duda que debemos depurar los argumentos que cuestionan de alguna manera la detención. Vamos a dejar fuera los aspectos de fondo. Vamos a dejar fuera esas afirmaciones políticas, porque simplemente deberá revisarse durante el curso del proceso si efectivamente existen o no existen delitos, si efectivamente hay o no un atentado al orden público que haya motivado la ley de seguridad, la aplicación de la ley de seguridad del Estado. Vámonos a lo dispuesto en el artículo 127. Nada más que eso. Efectivamente, el Ministerio Público tiene la facultad, en determinados casos, de pedir la detención, cuando la citación del imputado pueda verse demorada. Y lleva razón el Ministerio Público cuando el imputado se individualiza y ni siquiera da un domicilio claro. Es muy difícil dar con su persona. Y no cabe duda que una extensa investigación donde se ha recopilado una serie de antecedentes y que si se hubiese anunciado, sin duda habría sido frustrada. La orden de detención en la forma del artículo 127 se ajusta obviamente a la normativa vigente y respecto de ella se ha dictado una resolución que formalmente no ha sido impugnada por ningún recurso procesal. No existe la impugnación mediante un remedio idóneo. Y el instituto que estamos citando simplemente es revisar el cumplimiento de las formalidades de la legalidad de la detención y respecto de ellos la verdad que no se ha cuestionado ningún elemento. Y como estamos en esa oportunidad procesal, no nos queda otra que pedir el rechazo de su solicitud. Bien, resolviendo el tribunal teniendo en consideración los antecedentes impuestos por los intervinientes, principalmente lo señalado también por el detenido en esta audiencia, esto es que al momento de detenerlo se le intimó la orden legal despachada por este tribunal, que se le dieron a conocer sus derechos y propuesto a disposición de este tribunal dentro del plazo establecido en la ley, esto es un máximo de 24 horas, y que el artículo 127 del Código Procesal Penal, que motivó el despacho de la orden de detención, se encuentra debidamente fundado en el contenido de la solicitud fiscal, en particular en aquella parte que se titula la necesidad de asegurar a la persona del imputado, en la que en su acápite número 3 a su vez da cuenta de la renuencia del imputado a presentarse a los actos del procedimiento, cuestión que fue corroborada incluso por su abogado defensor el día de hoy en audiencia, razón por la cual entiende el tribunal que efectivamente se han corroborado los presupuestos que se tuvieron a la vista al momento de despachar la orden de detención
en contra del detenido en atención principalmente a que su comparecencia se pudo ver demorado, dificultad en atención a la renuencia de este a comparecer a los actos del procedimiento, razón por la cual el tribunal declara ajustada a derecho la detención del imputado. Eso es muy importante lo que acabamos de escuchar, compañeros, acá, porque efectivamente podría haberse señalado, si no se hubiese hecho bien esta pega, hablemoslo así, bien en simple, si la policía de investigaciones no hubiese hecho bien la pega, el tribunal, con razón, con mérito legal, podría haber dicho, esta detención no se ajusta a derecho. Sigamos escuchando. Los intervinientes, conforme a lo establecido en los artículos 227 y siguientes del Código Procesal Penal, la Fiscalía de Chile comunica al imputado Héctor Javier Yaitul Carrillanca, ya individualizado lo demás en esta audiencia, que se ha iniciado una investigación en su contra en la que dice relación con los hechos que paso a exponer. Contexto: a partir del año 1997 aproximadamente, se inicia una serie de ataques incendiarios que afectan la denominada macrozona sur, partiendo por la región de la Araucanía, extendiéndose en el tiempo a otras regiones. Dichos ataques fueron adjudicados por la coordinadora Arauco Mayeco, organización que reclamaba mediante la violencia e incluso por la vía armada la restitución de diversos terrenos pertenecientes a empresas forestales y agricultores. Cabe hacer presente que de la mano de esta organización nacen los órganos de resistencia territorial, ORT, encargados de ejecutar acciones directas de recuperación territorial, quienes con el tiempo se transformarán en receptores inmediatos del mensaje entregado por el imputado. Es en ese contexto que surge la figura del imputado Héctor Yaitul Carrillanca, quien se establece como líder de la coordinadora Arauco Mayeco, con una alta exposición mediática, incitando, promoviendo, fomentando y alabando en declaraciones difundidas por medios de comunicación social la violencia como medio para la obtención de los objetivos planteados por esta agrupación, encontrando eco inmediato en los mencionados órganos de resistencia territorial, ORT, quienes ejecutan de manera directa las acciones incitadas y alabadas por el imputado. Hecho número 1. El día 8 de enero del año 2020, en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, ubicado en calle Manuel Bulnes, número 0355, se comunicó el veredicto condenatorio en contra de Daniel Canillo Tralcal como autor de los delitos reiterados de incendio, robo con intimidación, homicidio frustrado de funcionario de carabinero que se encuentra en el ejercicio de sus funciones, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones. En ese contexto, el imputado Yaitul Carrillanca, a la salida de la audiencia, aún en dependencias del tribunal y luego en sus proximidades, al ser entrevistado por medios de comunicación social, realiza un llamamiento a actuar en contra de las empresas forestales, a quienes describe como enemigos, profiriendo las siguientes expresiones. Comillas. En ese sentido, nosotros hacemos un llamamiento a las comunidades, a nuestro pueblo-nación, a estar activo en relación a lo que es la confrontación, principalmente en contra de las empresas forestales que estuvieron detrás de este juicio. Ellos fueron los que de alguna manera presionaron no solamente al gobierno de turno, sino a toda la institucionalidad, a este tribunal, al Ministerio Público y a todos los gremios que están subordinados al poder económico. Entonces, para nosotros, esta es una condena política y la respuesta se viene, cierra comillas. Luego, ante preguntas del periodista, el imputado precisa que vendrán más acciones, a saber, Periodista, ¿van a continuar las acciones? Héctor Yaitul,
las acciones van a continuar. Periodista, vale decir, ¿se esperan nuevos atentados en la zona sur? ¿De eso estamos hablando? Héctor Yaitul, nosotros hablamos de acciones en contra del capital. Nosotros hablamos de una respuesta, de una resistencia contra del capitalismo que opera indiscriminadamente en nuestros territorios y que tiene el control de una institucionalidad opresora como la que acaba de ser representada en este juicio y en esta condena. Vamos a llegar hasta las últimas instancias, no solamente con las cortes internacionales en lo que tiene que ver con el tema procesal y político en esta ocasión, sino también vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en lo que dice relación con la respuesta de nuestro pueblo organizado, de nuestro pueblo que permanentemente ha estado en lucha por sus reivindicaciones territoriales y políticas. Posteriormente, en dependencias del mismo tribunal, el imputado Yaitul Carrillanca declara que las forestales son el enemigo histórico del pueblo nación mapuche, expresando lo siguiente, las forestales tienen más del 50% de los territorios usurpados a las comunidades mapuche. Por lo tanto, el enemigo histórico del pueblo nación mapuche son las forestales. Queda en evidencia, este fue un juicio político en donde había una forestal detrás. Ya la condena es de una forestal hacia una acción de recuperación territorial. Por lo tanto, nosotros entendemos que nuestros enemigos históricos, nuestros enemigos directos, son las forestales. Y a ellos, desde el momento en que se condena a Daniel Canio, no habrá un solo día de descanso respecto de lo que son las acciones de nuestros huaychafes y de nuestros militantes de la causa mapuche. Cierra comillas. Minutos más tarde, el mismo 8 de enero de 2020, en las proximidades del Tribunal de Juicio Oral de Temuco, a los pies del cerro Ñelol, Yaitul prosigue con el llamado a acciones más concretas que identifica derechamente como lucha contra las forestales, enemigos históricos. De esta manera, el imputado expresa, comillas, después no se quejen de las acciones de resistencia. Nosotros vamos a responder como organización. Todos los días que nuestros peñis estén en las cárceles, porque la prisión política la vamos a asumir con dignidad. Y así lo conversamos con nuestro peñi. Pero nosotros que estamos afuera, tenemos que seguir trabajando y luchando por la reivindicación de nuestro territorio, porque esta es parte de la confrontación con el poder. Este fue un juicio eminentemente político. Ahí habían representantes del empresariado, de la forestal Arauco, habían representantes de los gremios subordinados a la industria forestal, estaba el Ministerio Público y el gobierno, lacayos de un sistema capitalista, y los tribunales, que no tienen el menor pudor, son unos sinvergüenzas y unos corruptos que hoy día condenaron a nuestro peñi sin las pruebas suficientes y con la autorización de los testigos sin rostro. De esa forma, utilizan medios para condenar a nuestra gente. Así ha sido tiempo atrás y así lo siguen haciendo. Ese es el trato que nos dan las autoridades. Es el trato que nos da el poder político, la gobernanza que hay en la actualidad. Nosotros somos parte del movimiento en lucha, del movimiento autonomista como organización, como CAM. Hacemos un llamado a
a cada uno de los representantes de los ORT y a las comunidades que están bajo el control territorial a desarrollar con más fuerza sus procesos de lucha en contra de las forestales, nuestro enemigo histórico. Que quede claro que este fue un juicio viciado, porque así lo permitió las forestales, así lo pauteó las forestales que nos tienen tomado nuestro territorio y están destruyendo nuestro Wallmapu. Hay muchos mapuches por acá que hablan de mapuche Kimun y el mapuche Raquiduam, pero no se atreven a levantarse en contra de las forestales que son nuestros verdaderos enemigos. Nosotros tenemos que llegar a nuestras comunidades, llegar a través de nuestro Nutram, de nuestros Tragún, de las redes si es posible, a emplazar a las comunidades mapuches, a levantarse en contra de las forestales de una vez por todas, hacer un levantamiento político y militar del pueblo nación mapuche en contra de las forestales. Ellos son los que tienen el poder de dominación. Entendámoslo de una vez. Ellos son los que tienen subordinada a toda esta gente. Nosotros podemos pelear contra los gendarmes, podemos pelear contra los pacos o contra los fiscales, pero ellos son los perros de este sistema. Los verdaderos enemigos son los burgueses, son los dueños de los grupos, son los grupos económicos. A ellos tenemos que afectarles su economía, tenemos que afectarle sus inversiones. Los ORT tienen que activarse, tienen que formarse más ORT. Cierra comillas. En la especie, el imputado Héctor Yaitul Carrillanca, con sus dichos, ha incitado a destruir, inutilizar, paralizar, interrumpir o dañar las actividades de la industria forestal agrícola en la zona y ha instado a activar procesos de recuperación territorial, haciendo un emplazamiento expreso a las comunidades y organizaciones mapuche, entre ellas a los órganos de resistencia territorial, ORT, a efectuar acciones directas, entiéndase por tales, a ataques incendiarios, usurpaciones, sustracción de madera, acciones directas que dañan el desarrollo de tales actividades, contra el capital y contra su enemigo histórico, como ha denominado a la industria forestal en la Araucanía, solicitando expresamente afectar su economía y sus inversiones, hablando incluso de un levantamiento político y militar. En sus propias palabras, en contra de dicha industria, planteando las acciones directas como la alternativa a utilizar en terreno por las comunidades al margen de las herramientas jurídicas existentes. La magnitud e idoneidad del contenido de este llamado destaca un mensaje fuerte y verosímil, y es así que días después, específicamente el 16 de enero de 2020, durante el lanzamiento del libro Chem K. Raquiduam en dependencias de la librería Le Monde Diplomatique, Yaitul manifiesta expresiones claras sobre las acciones vinculadas con la condena de Daniel Canío Tralcal, haciendo referencia a las declaraciones vertidas el mencionado 8 de enero de 2020, señalando lo siguiente, comillas, nosotros somos una organización mapuche que tenemos una definición anticapitalista.
partimos golpeando los intereses. Bien, ahí tenemos entonces a la fiscal representante del Ministerio Público en esta audiencia de formalización de cargos contra Héctor Yaitul. Todo lo que ella ha descrito hasta el momento, Libardo Francesco, tiene que ver con el primer punto de los delitos que se le imputan, que dice relación con un artículo o un punto específico de la Ley de Seguridad del Estado y que tiene que ver con aquellos que inciten o induzcan a la subversión del orden público o a la revuelta. Así vienen chicos, fundamentalmente relacionado con sus dichos en contra de las forestales. Lo que está haciendo la fiscal por lo pronto es dar un contexto para la fundamentación jurídica que tiene la fiscalía ante el tribunal y por lo tanto ella advirtió, la fiscal que están viendo en pantalla, al comienzo voy a dar el contexto y ahí está relatando cada una de las acciones desde la irrupción de Yaitul allí, Francesco. Sí, un poco largo, eso sí va a ser más larga la historia que va a contar la fiscal. Oye, tengo un tuit de Juan Francisco Gali, que fue subsecretario del Interior en el momento que se presentó la primera querella contra Yaitul, y dice: detención del líder de la CAM, Héctor Yaitul, es mérito de la investigación de la PDI y de la Fiscalía, iniciada por denuncia de nosotros, o sea, del gobierno de Sebastián Piñera, que presentamos en 2020. Bien que no fue de aquellas que retiró el gobierno, porque el gobierno, recuerden ustedes, que incluso antes de asumir, de Boric, dijo que iba a retirar 139 querellas que tienen que ver con el estallido social y otras cosas más. Y de que no se haya derogado la Ley de Seguridad del Estado, como decía su programa. O sea, Gali se tira con todo políticamente hablando también, a propósito de la detención de Yaitul. Ayer hubo varias declaraciones también. El ministro, si no me equivoco, también habló Delgado, el ministro del Interior, el último ministro del Interior de Sebastián Piñera. También Quique Mujica lo decía anoche en el noticiero central. Aquí lo que hay que entender, y esto es muy importante, es Estado. El Estado, como bien dices tú, Ministerio Público, Poder Judicial, etcétera, ¿no? Y también el gobierno, tanto la querella anterior como la actual, permiten entonces estar viendo esto, la audiencia de formalización, aunque no sabemos en qué va a terminar. Seguimos escuchando, ¿no? No, vamos a ir con Anita